vemos un panorama sobre los métodos, vamos a ver que desde el siglo XV ya Leonardo da Vinci hizo sus primeras aportaciones. Seguramente ustedes recordarán o habrán leído o les interesará la historia eh, y algo de la biografía de este personaje que fue uno de los genios de nuestra época, bueno, no de nuestra época, sino de nuestro siglo, Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci y sus aportaciones ya empezó a conocerse en forma rudimentaria lo que se le llamó el principio del trabajo virtual. Yo les decía que en la mitad del siglo pasado, del siglo XX, algunos de ustedes ya pertenecen al siglo XXI, seguramente los que tengan 19 años, 18 años, 10 y 20 años, pues nacieron el siglo pasado y los demás pues ya nacieron en este siglo, ¿no? El siglo XXI. Bueno, pues en la mitad del siglo pasado, cuando todavía no había las computadoras como actualmente existen, pues el concepto de virtualidad era una palabra difícil, ¿no? Yo diría que de entender. Creo que les conté la anécdota esta de que ya mi profesor de estructuras me hablaba del trabajo virtual y yo lo primero que se me ocurre es decir, bueno, pues, ¿qué es virtual? No, no existía en mi vocabulario la palabra virtual. Y la busqué en el diccionario y encontré que decía una definición de aquella época, decía que lo virtual era lo que existía en esencia, pero no en hecho. Y en esencia, pero no en hecho, pues sí, decía yo, no sé qué es en esencia, pero no en hecho. Y le pregunté a mi profesor Miguel Chiñas de la Torre, yo le decía, profesor, ¿y qué es virtual? Porque no entiendo. Y me dijo, ¿usted es católico? Y le dije, pues sí, en aquella época era católico, ¿no? Pues sí. Y me dijo, pues es como el Espíritu Santo. Y yo me puse, pues sí es cierto, ¿no? Yo sí creía en el Espíritu Santo, pero no lo veía, ¿no? Entonces eso es lo que existe en esencia, pero no en hecho, ¿no? Algo que ahora es cotidiano. Por ejemplo, para mí, estoy dando una clase virtual, ¿no? Es una clase virtual porque existen en esencia, pero no lo estoy palpando, no los puedo tocar, ¿no? Pero no lo vayan a interpretar mal. El tocar es como verlos en bulto, ¿no? Entonces, Sandrita, que está por ahí, no sé si me está oyendo o no me está oyendo, porque, o Mario Cardona, por ejemplo, Juan Hinojosa, o Eric Mendoza, porque no los veo, hermanos, si siquiera sé que están o no están, a lo mejor ni siquiera están, y yo estoy hablando y estoy pensando que me estoy dirigiendo Yo sí a estoy, ella. profe. Hola, Eric, Estoy ¿no? Que por... está existiendo. Pero ya ven, esto es lo que es virtualidad, ¿no? Que en esencia están, pero no en hecho. Bueno, pues esta es la palabra que ya la empezaba a usar, ¿no? En forma rudimentaria, como aquí lo escribo, Leonardo da Vinci, ¿no? Y después empezaron a hacer más aportaciones sobre este tema que vamos a desarrollar, Bernoulli. En aquella época estos eran hombres genios porque participaban en una cosa, participaban en otra, no es como ahora, ¿no? Que existe tanto conocimiento que yo puedo hablarle un poco de estructuras, pero si me preguntan un poco sobre política, tal vez no sepa mucho. Si me preguntan sobre pintura, pues tampoco, ¿no? Pero estos hombres sabían de todo, ¿no? Lo que en aquella época se podía haber y hacían aportaciones ante la ignorancia de algo, por ejemplo, en pintura, pues practicaban nuevos pinturas o nuevas esencias para poder crear algo. Y así nacen todos los pintores porque no existía la fotografía. También vivió en esta época, en 1700
en 1800 murió. Entonces estos personajes fueron aportando, pero yo me fui yendo de tal manera que encontré al primero, que es Clapeyron, del que voy a hablar ahora, ¿no? Después me encontré a Maxwell, a Moore, a Betty, a Castiliano, a Saint-Venant, que es el más reciente, porque Saint-Venant es del siglo XIX. Bueno, todavía el más reciente fue Moore, que también ustedes lo vieron en estructuras, en el círculo de Moore para calcular esfuerzos. Pero de todos estos, el que más voy a nombrar es el Castiliano, Alberto Castiliano, un investigador o un científico de aquella época italiana, fue del siglo XIX, nació en el XIX y murió en el XIX, bastante joven, no que vivió muy poco, pero aportó mucho. De eso vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es platicarles o comentarles o que ustedes aprendan lo que se llama la primera ley de la termodinámica. Hay dos leyes, es la primera y una segunda ley, que es la ley del caos, ¿no? Pero más bien yo me voy a enfocar a esta ley, que es la que me sirve de base para poder estudiar los métodos energéticos. La primera ley de la termodinámica, que también ustedes la han encontrado como la ley de la conservación de la energía, está expresada por la ecuación 2.7. Esta ecuación que tenemos acá, seguramente la conocen, y si no la conocen, no las aprendemos en este momento. Este primer término que tenemos acá indica trabajo, y este segundo término que tenemos acá indica energía. De tal manera que si nosotros en un edificio o en un puente aplicamos cargas sobre estas estructuras, estamos efectuando trabajo. Si esa carga es repetitiva, estamos generando calor. Por otro lado, las moléculas o los cubos elementales, como hemos trabajado, tienen energía. Una es la energía cinética y la otra es la energía potencial. Se está observando que aquí el trabajo y la energía están unidos por una igualdad. Ahí. Vean ustedes, por ejemplo, mi reglita mágica que siempre utilizo, ¿no? Esta reglita o esta regla que tengo acá, puedo hacer, tiene energía, esta tiene energía interna y inherente a ella. Esa energía se puede acabar, de tal manera que falle la estructura. Pero yo voy a provocar trabajo aquí. Esta carga, esta es una carga a mi dedo, y esta es otra, mi dedo de abajo. Y esta es una de un lado y de otra. Por un lado son mis fronteras y por otro lado es el efecto que yo tengo. Si estas dos cargas las aplico, ¿no?, que fuesen de 2 kilogramos y 2 kilogramos y están paralelas, no le provocan nada a la estructura. Pero si yo las separo una cierta cantidad, entonces se convierte en un efecto flexionante. Vean entonces cómo las flexiones no es más que un par. Un dedo a la izquierda o un dedo adelante y otro dedo atrás en ambos extremos. Y entonces genero flexión en la estructura. Entonces estoy generando flexión. Si yo los pongo paralelos, no provoco nada. Pero si yo los separo, provoco un momento. Si ese momento lo hago en un solo sentido nada más, entonces las partículas que forman mi elemento estructural tienen un desplazamiento hacia abajo y habrán efectuado un trabajo, ¿no? Tienen un desplazamiento hacia abajo. Esto lo hace porque tiene energía de posición la estructura. Si yo empiezo a moverlo hacia arriba y hacia abajo, la carga ya no es estática, la carga es dinámica. Si lo hago muchas veces y seguida, entonces, ¿qué están pasando? ¿Qué le está pasando a las partículas? Se están desplazando a una velocidad, ¿no? Y si lo hago más rápido, le estoy aumentando esa velocidad que se llama aceleración. Si esta parte del centro seguramente está caliente,
¿Por qué está caliente? Porque se está liberando energía. Entonces, mis dedos provocan trabajo, T, y el calor se llama Q. Y dentro las partículas se desplazan hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es energía potencial, pero como tienen una velocidad, es energía cinética. Ujú. Bien, entonces, esa es la ley de la conservación, pues lo otro lo podemos ver. Yo estoy aquí sentado, me paro, empiezo a caminar, entonces ya estoy generando energía cinética, ¿no? Y seguramente si lo hago muy rápido, empiezo a sudar, estoy despidiendo calor, ¿no? Entonces es sencillo aplicar la expresión de la primera ley de la termodinámica, porque lo hacemos diariamente, lo hacemos cotidianamente al estar efectuando el trabajo. Y el trabajo no solamente es físico, puede ser biológico. Así, por ejemplo, ustedes están escuchando, pues posiblemente si me ponen mucha atención y empiezan a imaginarse lo que yo estoy diciendo, pues algo calienta un poco la parte del cerebro, ¿no? La parte de atrás, la nuca. Pero si están haciendo un examen en donde están generando mucho trabajo, pues entonces están generando calor. Pues entonces ustedes lo pueden aplicar en cualquier cosa y es fácil aprenderse la primera ley de la termodinámica. El trabajo externo más el calor es igual a la energía cinética más la energía potencial. Son los incrementos. Esto lo hice, como les dije la vez pasada, en una ecuación. Aquí está el incremento de trabajo más el calor es igual al incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial. Si yo aplico la carga como en los problemas que vamos a ver, pongo una viga y aplico una carga de 20 toneladas o de 2 toneladas, ¿no? La estructura se desplaza. Y a mí me interesa cómo se desplaza la estructura. Este es un problema estático. Nosotros vamos a ver problemas estáticos. Por lo tanto, la carga no es repetitiva, no es una carga dinámica. Eso lo estudia la dinámica. Eso lo vamos a usar o lo usamos en ingeniería sísmica, ¿no? Yo doy esa parte y vuelvo a utilizar mi primera ley de la termodinámica. Pero ahora sí ya voy a meter velocidad y aceleración de las partículas y voy a meter calor, ¿no? Bien, si no considero un problema dinámico, sino estático, entonces ya no hay calor. Y por lo tanto, al no moverse las partículas hacia arriba y hacia abajo, no hay velocidad. Y la energía cinética es igual a la masa por la velocidad sobre 2. O sea, la velocidad si vale cero, entonces no hay energía cinética. Por lo tanto, este término que está acá se vuelve cero y este término que está acá se vuelve cero. Y solamente me queda que el incremento de trabajo es igual al incremento de energía potencial interna. O sea, que eliminando esto me queda esta expresión que ustedes ven ahí. Incremento del trabajo externo es igual al incremento de energía potencial. Esta miserable ecuación me sirve para analizar estructuras. Digo miserable porque es muy pequeñita, ¿no? Esta expresión es esta que es la ecuación 2.8. La energía puede ser interna y también puede hablar de Profesor, energía. Sí, ¿qué sí. significa adiabático? Adiabático es un proceso en donde se desprecia el calor, ¿no? Cuando usted desprecia el calor, estamos hablando de procesos adiabáticos. Bueno, entonces, el trabajo interno, puedo decir que es igual a la energía potencial interna con signo negativo. Vean, es cuestión de índices. Aquí si le pongo TE es positivo. Si le pongo TI es negativo. Bueno, ¿por qué digo que el trabajo es igual a la energía en esos términos, no? ¿Y por qué es negativo? Porque cuando yo tengo la energía y la he desarrollado en trabajo, el trabajo es igual a mi energía negativa. Es decir, porque ya no tengo energía. Toda la gasté
las mismas, sí son las mismas, ¿no? Pero con diferente connotación, porque el trabajo es una fuerza por una distancia y la energía potencial es una fuerza por una distancia y son iguales, pero cuando hablo de trabajo interno, entonces es la energía ya gastada. ¿Mm? Bueno, entonces los conceptos son muy simples aparentemente porque el trabajo y la energía yo puedo representarlo de alguna manera. El teorema de Clapeyron, que es el primero que vamos a ver, ¿no? Consiste en lo siguiente. Se puede representar y se puede trazar la gráfica del trabajo. Es muy simple. Si yo tengo una barra aquí y le aplico una fuerza horizontal de 10 toneladas y supongo que se desplaza 10 centímetros, entonces me dicen, a ver, traza la gráfica del trabajo. Entonces lo que hago, pongo aquí en las ordenadas, pongo el trabajo y en las abscisas los desplazamientos. Si son 10 toneladas, las grafico y si son 10 centímetros, los grafico y me da un rectángulo. ¿No? Esta gráfica no es exactamente lo que quiero y me da un rectángulo, ¿no? Entonces la gráfica del trabajo es un rectángulo, es una fuerza por un desplazamiento. Pero dijo Clapeyron, pero vamos a ver ahora, ¿no? Que tu trabajo que vas a aplicar no es instantáneo, no aplicas las 10 toneladas, aplicas una, aplicas otra y vas acumulando y se van provocando las deformaciones. Ahora grafícalo. Entonces, trazo mi gráfica de desplazamientos y de fuerzas. Al aplicar una tonelada obtengo un desplazamiento, me sale un rectángulo. Ahí queda el desplazamiento y ahí quedan las 10 toneladas. Aplico otro rectángulo, aplico otra tonelada y genero otro rectángulo. 2 más 1, 2 y genero otro desplazamiento. Aplico la 3, aplico la cuarta, aplico la quinta y llego hasta la décima, que es lo que tenía. Pero ahora la gráfica ya no es el triángulo original, el rectángulo original. Ahora es un triángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Que la gráfica del trabajo instantáneo es un rectángulo y la gráfica del trabajo paulatino es un triángulo. El trabajo era igual a fuerza por distancia y el trabajo paulatino es fuerza por distancia sobre 2. Sí, el material es elástico. Sí, el material es elástico. Pero si no es elástico el material, pues entonces puede ser una curva, así, de este tipo, ¿no? Elástico no lineal, ¿no? Sí es elástico, pero no lineal. En general, todos los materiales tienen un comportamiento elástico no lineal, casi todos. Hay algunos que no tanto, como el acero, pero hay otros que bastante, como la mampostería. Y hay otros metales que también tienen esas características. Entonces, la teoría la desarrollaron para cualquier tipo de material y en principio se considera como si la gráfica del trabajo paulatino fuera precisamente esta parte de que está acá. Espera, a ver qué es esto. A ver, es algo piqué. Bueno, ya estuvo entonces. Si el trabajo, el incremento de trabajo es igual al incremento de energía potencial, pues entonces la energía potencial tiene la misma representación que el trabajo, nada más que la energía potencial está referida a esfuerzos y deformaciones, porque la energía potencial es lo que está dentro de la estructura y el trabajo es lo que está fuera de la estructura, ¿no? Entonces, dentro de la estructura que tenemos la energía potencial, vamos a representarla igual que el trabajo. Y en cuanto al incremento del trabajo, sí puedo decir que es igual al incremento de energía potencial. Y voy a trabajar en forma incremental y voy a desarrollar y voy a expresarlo en una teoría que se llama variacional. La variacional, ¿será muy complicado trabajar con el concepto variacional? No, no es complicado porque hay una álgebra vectorial y ustedes la trabajaron. Un vector más otro lo suman, ¿no? Lo restan,
lo multiplica. Pueden hacer las operaciones aritméticas tradicionales con los vectores. Y con las matrices igual, también pueden hacer lo mismo. Claro que no hay división entre matrices, pero la inversión que es equivalente, ¿no? Y el cálculo variacional es similar. Entonces voy a utilizar el concepto variación porque no voy a hablar de una cierta función en X y Y, voy a hablar de entes, no voy a hablar de trabajo, voy a hablar de energía potencial. Entonces, por eso voy a hablar de variaciones, y a esto le voy a llamar que es una variación del desplazamiento, y a este le voy a decir que es una variación de la fuerza. Esta es una variación de la deformación, y esta es una variación del esfuerzo, ¿no? Vean cómo en el trabajo uso fuerza y desplazamiento. Vean cómo en la energía potencial uso esfuerzo y deformación, porque esfuerzo y deformación es dentro de los cubos elementales que tengo, y estas son las fuerzas que están actuando sobre la estructura y además la están provocando desplazamiento, ¿no? Aunque sé que hay una equivalencia entre los desplazamientos y las deformaciones y entre las fuerzas y los esfuerzos, ¿no? Pero una lo voy a representar el trabajo con fuerza y desplazamiento, y a la energía potencial la voy a expresar con esfuerzos y deformaciones. Ya tengo estos dos trabajos. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo? Es igual a un triángulo, ¿no? Pero si el material es elástico, a ver, ya tengo el trabajo, pues voy a representar que es una especie de parábola, ¿no? No lineal. Pero si el material es elástico, que es lo que dice Clapeyron, ¿no? Entonces el trabajo es igual a un medio. La ley de Clapeyron realmente es eso, es el producto de la fuerza por el desplazamiento sobre 2, porque es elástico. Y la energía potencial es el esfuerzo por la deformación sobre 2, ¿no? Porque es un trabajo elástico del material. Es un caso particular. Clapeyron lo único que hizo fue meter un caso particular. En general, el comportamiento sería así. Y lo trabajamos simultáneamente, pero nos estamos haciendo tontos porque a la mera hora voy a decir que es elástico, porque toda la teoría que se desarrolla actualmente en las estructuras pues son elásticas. Ustedes estudian la plasticidad y harán los cambios necesarios cuando estudien eso en estudios superiores, o cuando ustedes diseñan, por ejemplo, el cálculo del concreto y la teoría de resistencia última, ¿no? O cuando estudian los metales y utilizan también las historias plásticas, como actualmente ya se estudia, pero pues es para el diseño. El análisis sigue siendo hasta ahorita elástico, a menos que ustedes se metan a estudiar el comportamiento no lineal o el plástico de una estructura. Pero seguimos con la misma ley de Hooke hasta ahorita, ¿no? Y toda la carrera va a ser de esa forma, y así van a trabajar con esa teoría, con las modificaciones que se vayan haciendo de acuerdo con los reglamentos que vayan usando y de acuerdo con las normas que se establezcan en los propios despachos de cálculo donde ustedes elaboran, ¿no? Siempre hay una tendencia que tiene el dirigente, el que está ahí dirigiendo la obra, o ustedes mismos cuando lleguen a hacerlo y tengan los conocimientos superiores. Normalmente, si ustedes estudian una maestría o un doctorado, es para que tengan unos conocimientos muy amplios y puedan mandar en una empresa, pero con mucha información, y tengan esa habilidad para hacerlo. Bueno, volviendo otra vez a esto le llamaría yo incremento de trabajo, variación de trabajo, y esto le llamaría incremento de energía potencial o variación de energía potencial. Ustedes van a ver aquí una T que es el trabajo, y vamos a decir que bajo esta curva es la representación del trabajo, y bajo esta otra curva es la representación de la energía potencial, cuando el comportamiento es no lineal. Cuando es lineal es un triángulo, que al final de cuentas a eso vamos a llegar. Ya por 1930, dándole una aportación, un giro más amplio a toda esta teoría, apareció un señor que se llamó Engesser, alemán. Ese Engesser definió un concepto que le llamó trabajo complementario, y en
energía potencial complementaria. Si ustedes me preguntan qué es trabajo, yo les diría muy fácilmente, el trabajo instantáneo, el trabajo paulatino por el desplazamiento sobre 2. Y si ustedes me preguntan qué es el trabajo complementario, ahí simplemente le diría, es el complemento de la gráfica del trabajo, ¿no? Es la otra parte. Pero este concepto que metió Engeser generalizó la teoría. Y de ahí surge el método de las flexibilidades y el método de la rigidez. En un principio que se llama el principio estacionario de la energía potencial, que aquí lo vamos a ver ahora, ¿no? El principio estacionario de la energía potencial. Bueno, entonces eso es lo que es el trabajo complementario y energía potencial complementaria. Entonces, ¿qué han aprendido hasta ahora o qué han recordado hasta ahora? Por si alguno de ustedes es oyente y ya esto lo había visto, ¿no? Han aprendido lo que es el trabajo y lo que es la energía potencial. Y que el incremento de trabajo es igual al incremento de energía potencial. Y que es la ecuación de equilibrio para los métodos energéticos. Además, han expresado también el trabajo complementario y la energía potencial complementaria. ¿Cómo podemos expresar de estas gráficas, los siguientes conceptos? Vamos a ver. El incremento de trabajo no es más que la primera variación del trabajo más un medio la segunda variación del trabajo más un término de orden superior. Y el incremento de energía potencial es igual a la primera variación de la energía potencial más la segunda variación de la energía potencial sobre 2 más el incremento de trabajo. Yo no le entiendo bien a esto. Me puede decir alguno. Y yo le diría, es muy fácil. Mira, es de acá. Esto que tú tienes acá, aquí prácticamente estoy diciendo que es una recta, pero no es una recta. Si nos vamos a este dibujo, acá, entonces vas a encontrarte lo siguiente. Esta parte que tienes acá, esta, es la primera variación del trabajo. Esta que está acá es la segunda, esta es la segunda variación del trabajo. Y este término que tienes acá es un término de orden superior. Al final de cuentas voy a despreciar estos dos, ¿no? En forma burda, porque estos términos no me conllevan a mi forma práctica de aplicar los métodos. Como quiera que sea, entonces, esta variación que tengo acá, este término y este término, son estos que ustedes ven acá. Es el rectángulo, este es el triángulo, y este es el pedacito de curva que puede ser más o menos, depende si es cóncava o convexa. Esto es lo que me representa el trabajo y en forma similar es esta otra. Voy a seguir trabajando, pero al final de cuentas les digo que voy a despreciar este término, y voy a despreciar este término y este otro término. O sea que los términos que voy a utilizar nada más van a ser el triángulo asurado y el rectángulo asurado y el rectángulo asurado. Ahora bien, si esto que tengo aquí, que es la primera variación del trabajo, ¿cómo la puedo representar de esta expresión que tengo acá? La puedo representar así. La variación del trabajo, el incremento de trabajo es igual a la primera variación a ver, ahí está. El incremento del trabajo es igual a la primera variación del trabajo más la segunda variación del trabajo más un término de orden superior. La primera variación del trabajo no es más que que la variación del desplazamiento multiplicado por la fuerza. Y la segunda es la variación del desplazamiento por la variación de la fuerza. Y este término no le hago caso.
A ver, ¿qué quise decir acá? Quise decir lo siguiente. Quise decir que la primera variación del trabajo no es más que el área de este rectángulo. Y el área de este rectángulo es la variación del desplazamiento por la fuerza. La variación del desplazamiento por la fuerza. Ese es el primer término. Y el segundo término es este triángulo que tengo acá. Este triángulo, que es igual a la variación del desplazamiento por la variación de la fuerza entre 2. Y este término se le resta a este si la curva es en este sentido, pero si la curva va en el otro sentido, se le suma. Pero aquí como solo estoy viendo, aquí debería ser menos, ¿no? Pero les digo, si la curva es más, está hacia arriba, es cóncava, entonces es más. Entonces esto puede ser más y menos, pero no me preocupa porque voy a despreciar este término. Y también voy a despreciar este que está acá. Nada más voy a considerar este. Sin embargo, ustedes van a ver y está desarrollado todo. Estos que estoy diciendo de la variación del trabajo y la variación de la energía potencial, van a ver que es lo mismo. Porque esta área shurada que tengo acá es el producto del esfuerzo por la variación del desplazamiento. Y este triángulo que tengo acá es la variación de la deformación por la variación del esfuerzo. Y este es un término de orden superior. Entonces, espero que sí le hayan entendido. Esto que tengo acá es la variación del trabajo. Esto que tengo acá es la segunda variación del trabajo. Y esto que tengo acá es un término dependiente. El incremento de la energía potencial es igual a la variación, la primera variación es igual a la variación de la deformación por el esfuerzo. Fíjense que aquí esta D debería estar pegada a esta y haber un espacio para que fuera variación del desplazamiento, porque aquí pareciera que es la variación y aquí fuese la diferencial de F. Y no, es la variación del desplazamiento por la fuerza, la variación de la deformación por el esfuerzo, la variación del desplazamiento por la variación de la fuerza, la variación del esfuerzo por la variación de la deformación, y estos son términos de orden superior. Y aquí lo pueden ver. Aquí está la variación del desplazamiento, es este punto de aquí a acá, la variación de desplazamiento, y esta es la fuerza, es esta área. Y acá pueden ver, es base mayor, la variación del desplazamiento por altura, la variación de la fuerza sobre 2, porque es un rectángulo, es este rectángulo, lo que tengo acá, ¿no? Y esto que tengo acá es porque es cóncava hacia abajo, entonces hay una área aquí que no lo escribo porque sería una integral, sería la integral que hubiera de un área entre un punto acá, esta recta y esta curva. Si recuerdan, en geometría analítica eso lo hacíamos, ¿no? Pero no voy a ahondar más en el problema porque estos dos los voy a despreciar. Y lo mismo que hago en el trabajo, lo hago en la energía potencial. Ahora bien, aparece otro término, porque esto que digo aquí también aparece para la energía complementaria, como su complemento, como su nombre lo indica. Aquí tendría yo que la variación del trabajo complementario es igual a la variación de la fuerza por el desplazamiento para la primera variación, y lo mismo haría para la segunda variación y para el término de orden superior. Y lo mismo haría aquí de esta manera. Bueno, todo eso que dije acá es lo que me indica esta expresión. Variación del trabajo, variación de la energía potencial, variación del trabajo complementario, variación de la energía potencial complementaria. Voy a despreciar este término de orden superior y este otro término. Voy a despreciar este término de orden superior y este otro. Voy a despreciar este término de orden superior y este otro.
voy a despreciar este otro. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la variación del trabajo es igual a la variación del desplazamiento por la fuerza. La variación de la energía potencial es el esfuerzo. La variación del incremento de energía complementaria es igual a la variación de la fuerza por el desplazamiento. Y la variación de la energía potencial complementaria es igual a la variación del esfuerzo por la deformación. Nomás está cruzada la historia. Así le sigo y aquí hablo de estas expresiones, pero al final de cuentas le digo que voy a despreciar todo esto y todo esto. Si ustedes siguen a la deducción, aquí la sigo haciendo, pero al final de cuentas la voy a eliminar. Aquí ya la eliminé, ¿no? Aquí dice, considerando solo las contribuciones de primer orden de las expresiones anteriores se obtiene, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen los textos o lo que hacemos nosotros como profesores es que tratamos de expresar en forma general y luego vamos despreciando conceptos hasta llegar a lo que queremos. Porque partimos de que estamos hablando en términos de ingeniería y la ingeniería civil, en este caso particular, como podría ser la ingeniería mecánica también, hablamos de casos prácticos, ¿no? Si hablamos de tipo molecular, pues entonces sí, como por ejemplo en físico-matemáticas o en biología molecular, ¿no? En ese tipo de cuestiones sí es importante estos términos que tenemos acá. Y las matemáticas son rigurosas, plantean en forma global, ¿no? Se plantea en conceptos, no sé si recuerden ustedes que, por ejemplo, se habla de espacios unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, y hablamos ahora de espacios n-dimensionales, y un caso particular de espacios con cuarta dimensión es la teoría de Einstein, ¿no? Que habla de lo que es en el espacio y lo pone en función del tiempo, que es otra variable, y en ese momento ya está hablando de la cuarta dimensión. Y en matemáticas se habla de n dimensiones, ¿no? Ese concepto que lo establecemos en el análisis modal dinámico, ahí se establecen problemas de eigenvalores. Entonces, sí estamos hablando de eso porque la matemática que nos enseñan en la escuela, inclusive a nivel de ingeniería, en este caso ingeniería civil, es una matemática planteada en forma general y nomás vamos tomando lo que vamos necesitando ya en estructuras, en hidráulica, en mecánica de suelos, en ciencias ambientales, vamos tomando cosas más pequeñas, que es lo que tenemos. Bueno, por eso es que llegamos a esta conclusión de que el incremento del trabajo es igual a la variación de los desplazamientos transpuestos por la fuerza. Aquí miren, aquí voy a tratar de que ustedes vean esto. Vamos a hablar de dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A y el vector B, vamos a suponer que sea de 3 por 1. Y aquí este vector A puede tener 6, 3 y 4. Y este vector B puede tener 5, 8 y menos 4, ¿no? Si ustedes quieren multiplicar estos dos vectores, para poder hacerlo tienen que poner otro en forma transpuesta. Lo pueden hacer en forma horizontal, ¿no? Y entonces solamente así pueden efectuar el producto de los vectores. Por eso es que aquí este es un vector y este es otro vector. Por eso está transpuesto, ¿no? Bien, este vector que tengo aquí, ¿sí? Tiene 6 términos. Tiene dx, o variación de dx, variación de dy, variación de dz, variación de teta x, variación de teta y y variación de teta z. Esto es esto. Y este que está aquí es fx, fy,
FZ, MX, MY y MC. Ustedes vamos a ver. Y la matriz la convertí en vector. Porque miren acá, esto por ejemplo, antes lo teníamos como un tensor de esfuerzos, que era epsilon X, gamma XY, gamma XZ, gamma YX, epsilon Y, gamma Z, gamma YZ. Y así íbamos con el otro. Y les dije, como la matriz es simétrica, ahora lo ponemos en forma de vector. Y lo vamos a representar como epsilon X, como vector, ¿no? Ahora, ¿qué me está indicando esto? Me está indicando, mira, ese vector está en forma de renglón. ¿Por qué? Porque está transpuesto. Y a ver, escríbelo. Delta epsilon X, delta epsilon Y, delta epsilon Z, delta gamma XY, delta gamma XZ y delta gamma YZ. Y escríbelo. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau YZ. Ahora efectúa el producto. Lo puedes efectuar porque este está transpuesto. Y esto te va a dar un número. Esto te va a dar un número. Por eso es necesario estudiar la primera parte. Algunos compañeros que vinieron hoy, ¿no? Y fuese por primera vez que no hubieran llevado la materia. Acá creo que eso no existe, porque los que me están llegando hoy o se inscribieron apenas es por algún problema que tuvieron. Pero yo les recomendaría, vean el capítulo anterior, vean aquel de mi cubito elemental que les puse, en donde salía sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau Y, tau Z, tau X, tau Y, y esto lo pongo en una forma de una matriz y luego lo convierto en vector. Aquí está el vector. Este es el vector. Este que está acá. Esto es el vector. Entonces sí necesito estar hablando sobre esta situación para poder establecer estos conceptos. Bien, yo espero que sí quede claro esta expresión simple a la que he llegado, que es el incremento del trabajo y el incremento de energía potencial. Y como hablo del incremento del trabajo y el incremento de energía potencial, también hablo del incremento del trabajo complementario y el incremento de energía potencial complementaria, dos conceptos a la vez de la gráfica de acá allá. Aquí hago una observación, si ustedes, vamos a leerle un poquito acá, digo, considerando solo las contribuciones del primer orden, en las expresiones anteriores llego a estas dos expresiones, la 2.14 y la 2.15. La anterior se puede justificar si se considera que esto vale 0 y esto vale 0. Dice, entonces los desplazamientos que provocan estas variaciones se le llaman virtuales, puesto que no es posible que se realicen físicamente. Entonces, voy a hablar de desplazamientos virtuales y vamos a hablar de estos conceptos de esta manera de estabilidad de una estructura. Vamos a ver. Vamos a hablar de lo que se llama los principios de los desplazamientos virtuales y el principio de las fuerzas virtuales. Son dos principios que salen de esta misma. Entonces voy. Principio de los desplazamientos virtuales es 1. Principio de las fuerzas virtuales es 2, ¿no? Y esto me va a dar origen a dos principios. El principio de los desplazamientos virtuales y el principio, a ver, ¿qué vamos a ver? Los dos principios. El principio de los desplazamientos virtuales, también, conocido también como el trabajo virtual, es el primero. Y el otro principio
es el principio del trabajo complementario. Entonces vamos a ver, tengo que ver esto. El principio, este es el principio del trabajo virtual y el principio del trabajo complementario. El principio, a ver, entonces quiero que quede claro el concepto para poder, el principio, Voy a hablar de dos principios. El principio de los desplazamientos virtuales, conocido también como el del trabajo virtual. 1. El principio de las fuerzas virtuales, también conocido como el trabajo complementario virtual. Entonces son dos. Principio de los desplazamientos virtuales. 1. Principio de las fuerzas virtuales. 2. De ahí van a resultar dos métodos, el principio de los desplazamientos virtuales o del trabajo virtual y el otro, el principio de las fuerzas virtuales o el principio del trabajo virtual complementario. Son los dos, ¿eh? Aquí a lo mejor está enredoso, pero yo quiero que quede bien establecido. Hay dos métodos para analizar estructuras. El primer método se llama principio de los desplazamientos virtuales y el segundo método se llama principio de las fuerzas virtuales. Entonces, el principio de los desplazamientos y el principio de las fuerzas. El principio de los desplazamientos y el principio de las fuerzas. El principio de los desplazamientos virtuales también se le llama el método del trabajo virtual. Y el principio de las fuerzas virtuales también se le llama el principio del trabajo virtual complementario. O sea, si yo me voy a la gráfica del trabajo, hay dos principios. El principio del trabajo virtual, que es este, ¿no? O llamado el principio de los desplazamientos o llamado principio de los trabajos virtuales. Y el principio de las fuerzas virtuales o llamado el principio del trabajo complementario. Entonces, con esta idea sale un método y con esta otra idea sale otro método. Cuestión de nombres. Principio de los desplazamientos virtuales o principio del trabajo virtual. Principio de las fuerzas virtuales o principio del trabajo complementario. Y lo mismo aquí podría decirlo esto sobre la energía potencial y la energía potencial complementaria. Bien, entonces estos dos principios de todos, pues de todo esto que vimos, lo podríamos decir así. Dice, el principio de los desplazamientos virtuales, conocido también como trabajo virtual, establece que en una estructura elástica que está en equilibrio bajo un sistema de cargas, permanece en ese estado si para pequeñas variaciones en los desplazamientos a partir de un estado compatible de deformaciones satisface esta ecuación que tengo acá. Todo ese rollo que está acá, ¿qué significa? Si yo tengo una viga aquí, apoyada, simplemente apoyada en ambos extremos, y le aplico una carga, que es mi cabeza, entonces se provoca un desplazamiento. Entonces esta estructura está en equilibrio. Si la aplico en el centro y vale 5 toneladas, de cada lado hay 2.5 y 2.5. Eso significa que es una estructura elástica que está en equilibrio bajo un sistema de cargas, que fue la que apliqué con mi cabeza y mis dedos están en las reacciones. Esta viga permanece en este estado si yo le doy un pequeño movimiento, así, le aplico un movimiento y la estructura se desplaza pero no se cae. Si se desplaza pero no se cae, quiere decir que está en equilibrio.
Y si está en equilibrio, debe cumplir que la variación del trabajo sea igual a la variación de la energía potencial. Eso quiere decir que la variación del trabajo sea igual a la variación de la energía, ¿no? Es como si yo estoy parado y estoy bien parado y llega y me empuja, ¿no? Pues no me pasa nada, vuelvo otra vez a mi misma posición. Pero si estoy mal parado y llega y me empuja, y entonces sí, me caigo. Entonces quiere decir que no estaba yo en equilibrio. Entonces, para que una estructura esté en equilibrio, la variación del trabajo tiene que ser igual a la variación de la energía potencial. Si leemos otra vez el concepto, van a ver que queda un poquito más claro. El principio de los desplazamientos virtuales, conocido también como el trabajo virtual, establece que una estructura elástica que está en equilibrio bajo un sistema de cargas permanece en ese estado si para pequeñas variaciones en los desplazamientos, a partir de un estado compatible de deformaciones, se satisface la ecuación 2.16. Bueno, en síntesis, pues, cuando una estructura está en equilibrio, cuando la variación del trabajo es igual a la variación de la energía potencial. ¿Qué habíamos aprendido? Que una estructura está en equilibrio cuando cumple que la suma de fuerzas en X es igual a 0, que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y que la suma de momentos es igual a 0. Si esto se cumple, la estructura está en equilibrio y a partir de ahí resolvimos problemas. ¿Qué decimos en métodos energéticos? Que si la variación del trabajo es igual a la variación de la energía potencial, la estructura está en equilibrio. Es lo que queremos decir. Ahora, el complemento nada más es cuestión de revertir el conocimiento y lo único que vamos a dar origen es al otro método. Este método no se ha visto, ¿no? Por decirlo así, hasta que Eliezer propuso que se enunciara el trabajo complementario. Y entonces se dice que en el método surge el otro método, que el método de sería que el método del principio de los desplazamientos, que el método del principio de las fuerzas, ahora son fuerzas, antes era desplazamiento, que el principio de las fuerzas virtuales, ¿no? Establece que para que una estructura esté en equilibrio, se debe cumplir que la variación del trabajo complementario sea igual a la variación de energía potencial complementaria. Si vamos a las gráficas, ¿no? Por eso es importante las gráficas, me está diciendo que cuando esta variación del trabajo sea igual a esta variación de la energía potencial, cuando sean iguales, quiere decir que la estructura está en equilibrio. Y cuando la variación del trabajo complementario sea igual a la variación de la energía complementaria, quiere decir entonces que la estructura está en equilibrio. Surgen dos métodos. El método del principio estacionario de la energía potencial, que me da los desplazamientos, y el método del principio de las fuerzas virtuales, que me da que me dan las fuerzas. Y este es el método de las rigideces y este es el método de las flexibilidades. Este es el método de las fuerzas y este es el método de los desplazamientos. Al revés, perdón. Este es el método de los desplazamientos y este es el método de las fuerzas, ¿no? El método de los desplazamientos se llama el principio estacionario de la energía potencial, ¿no? De las fuerzas y estas son de los desplazamientos, estas son de las fuerzas. A ver, nada más que no. Son los 8. Bueno, entonces ya está. Entonces hay dos métodos. El método de los desplazamientos, el método de los desplazamientos virtuales y el método de las fuerzas virtuales. El método de los desplazamientos virtuales me dan los desplazamientos y el método de las fuerzas
me dan las fuerzas, ¿no? El método de los desplazamientos me dan los desplazamientos y el método de las fuerzas me dan las fuerzas. Vamos a plantear el método, ¿no? Una vez que planteo yo el método, pues prácticamente ustedes vamos a resolver estructuras por el método, ¿no? Este es un método. Y el otro después lo vamos a ver, el método de las fuerzas, ¿no? Bueno, vamos a ver el método de los desplazamientos virtuales. El método del principio estacionario de la potencial total. ¿Dónde voy? Aquí estoy. Bueno, es el primer método. El principio estacionario de la energía potencial surge del primer método, que es el método de los desplazamientos virtuales. ¿En qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Digo, para que una estructura esté en equilibrio, el incremento del trabajo externo tiene que ser igual al incremento del trabajo interno, ¿no? O sea que esta expresión que está aquí, le dimos tal vez muchas vueltas, pero no es más que esto de lo que partía al principio. Este. El incremento del trabajo es igual al incremento de energía potencial. La variación del trabajo es igual a la variación de la energía potencial, ¿no? Esto es lo único que está acá. Y vamos a ver entonces lo que se llama el método del principio estacionario de la energía potencial. Para que una estructura esté en equilibrio, el incremento del trabajo externo tiene que ser igual al incremento de energía potencial interna. Si este término lo paso de este lado, entonces me quedaría que el incremento del trabajo externo es igual a menos el incremento de la energía potencial igual a 0. Pero el incremento del trabajo que tengo acá, ya lo había yo expresado, que no es más que la energía potencial interna con signo negativo. De tal manera que si yo sustituyo este término que está aquí en la 220, lo meto acá, me lo traigo y lo pongo acá, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que menos la variación de la energía externa, menos la variación de la energía interna es igual a 0. Como los dos tienen signo negativo, entonces lo puedo pasar del otro lado y entonces me queda que la suma de la energía externa más la suma de la energía interna es igual a 0. O sea, parto. Para que una estructura esté en equilibrio, el incremento del trabajo externo tiene que ser igual al incremento de la energía interna. Pasando la energía interna en este término, me quedaría menos. Pero como el trabajo externo no lo quiero expresar como trabajo, sino lo quiero expresar como energía, lo expreso como energía y nada más le pongo signo negativo. Y entonces queda aquí menos el incremento de la energía externa y menos el incremento de energía interna. Si este menos lo paso de este lado, esto se convierte en más y se convierte en este término. El incremento de la energía interna o la variación, si ustedes quieren, más la variación de la energía externa es igual a 0. Quiere decir que si sumo la energía interna más la energía externa de una estructura, si hago la suma, entonces, y le llamo phi, y a esto le llamo la energía potencial total, que es la energía interna y la energía externa, pues que la energía externa no es más que trabajo, ¿no? Si hago esa suma, le llamo phi. Por lo tanto, la expresión, la variación de la energía potencial total. Simplemente le llamo el potencial. Entonces, si el potencial es igual a 0, la estructura está en equilibrio. Y este potencial que tengo aquí, o sea que la energía,
puede estar en función de los desplazamientos y la complementaria está en función de las fuerzas. Pero yo voy a trabajar primero con el primer método, que es este. El potencial está en función de las coordenadas generalizadas. Como esta expresión la puedo escribir como una diferencial exacta, puedo concluir que esa diferencial exacta igual a 0 simplemente sería que la derivada de la función con respecto a la coordenada generalizada es igual a 0. Este término que tengo acá me lleva a un método, que es el método del principio estacionario de la energía potencial. ¿Con qué consiste ese método estacionario de la energía potencial? Aquí me voy a brincar porque ahora me estoy yendo de otra manera. Me estoy yendo a esto. El principio estacionario de la energía potencial, hay otro, el principio estacionario de energía potencial complementaria. Con el método del principio estacionario de la energía potencial, con el método del principio estacionario de la energía potencial, puedo determinar todos los elementos geométricos que tiene la estructura. Es un método. Y con el método del principio estacionario de la energía potencial complementaria, es otro método, puedo obtener todas las fuerzas de la estructura. El método en donde encuentro todos los desplazamientos, que es el método del principio estacionario de la energía potencial, es el método de las rigideces, que lo vamos a ver en la tercera parte. Pero el método del principio estacionario de la energía complementaria es el que vamos a ver después de ver esto, que es el método de las flexibilidades. Bueno, si esto no queda claro, lo puedo volver a repetir, ¿no? Pero ahora bien, voy a expresar el método. Voy a expresar el método. Entonces, voy a suponer que tengo esta estructura, una estructura más compleja que tenga yo por acá. Y voy a aplicar el método que estoy diciendo. Esta, por ejemplo, está más compleja, ¿no? Esta estructura es una armadura. Es una armadura. Para poder aplicar el método, yo tengo que ver los grados de libertad de la estructura, porque es el método de los desplazamientos. Quiero conocer los desplazamientos de esta estructura. No habrá otra estructura más compleja porque solamente voy a explicarlo. Bueno, si solamente voy a explicarlo, voy a trabajar con una estructura más compleja que estuviera por acá. Esta, por ejemplo. Esa está más compleja, ¿no? Esta armadura que tengo acá, si incluso aquí hay un error, ¿eh? En este caso me parece que esto, a ver, déjenme checarlo. Ahorita lo vemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Aquí estás. Quiero verlo en la versión que tengo acá. Vamos a ver esto. Esta estructura que tengo ahí. Hay otra también por acá. A ver. Aquí está. No, si está. Si es así la estructura, pues aparentemente es inestable. A ver, eso lo tengo que ver. Entonces veo otra todavía, tengo más estructura. Si no quiero que esté tan complicada para que pueda yo trabajar. Vamos a ver. Y les voy a describir el método. Esta estructura, una armadura que tenga es otra, pero quiero ver otra.
Otra armadura. Esta, mire. Esta estructura, ¿no? Esta estructura que ustedes tienen, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que qué grado de hiperestaticidad tiene la estructura? ¿No? Voy a repasar rápidamente. Voy a esta estructura. Me interesan los grados de libertad, no me interesan los grados de hiperestaticidad para el método que voy a ver y que aquí les voy a explicar cómo se hace, ¿no? Bueno, pero quiero saber el grado de hiperestaticidad. Grado de hiperestaticidad externo. 1, 2, 3, 4. 4 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio es igual a 1. La estructura tiene un grado de hiperestaticidad externo. La estructura ya es hiperestática. Esta estructura no se puede resolver por el método de los nodos, ¿no? Porque es hiperestática externamente. Pero si veo el grado de hiperestaticidad interno, que es menos 2 veces el número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 por 8, 16. Menos 16, anótenlo. Menos 16. Luego, más el número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6, 12. Y 1, 13. ¿Sí? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 del otro lado, 12. Y esta que está acá, 13. Entonces, tendría yo, ¿cuántos nos eran? 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Eran 8 nodos. 8 por 2, 10. Menos 16 más 13. Menos 16 es menos 3. Más 3 es 0. La estructura es isostática internamente. Si yo supiera una reacción, automáticamente podía aplicar el método de los nodos, porque cuando la estructura es isostática internamente, pues se aplica el método de los nodos y se resuelve la estructura. Ya estuvo. Y ya tendría yo resuelta. Pero ¿cómo determino una de estas reacciones? Eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Eso lo vamos a ver con el otro método, con el método de las fuerzas. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9, X10, X11, X12. Ahí está, los 12 desplazamientos. ¿Cómo los obtengo? Aplicando el principio estacionario de la energía potencial, que es la que calcula desplazamientos. Porque el principio estacionario de la energía potencial complementaria, no me le aumento la palabra complementaria, esa determina fuerzas. Esa me daría estas fuerzas que tengo acá. Eso me daría esas fuerzas. Una vez con el método de los desplazamientos también puedo conocer las reacciones, y con el método de las fuerzas también puedo conocer los desplazamientos, ¿no? Es decir, sí se puede, ¿no? Bueno, entonces voy a aplicar el método de los desplazamientos, el método del principio de los desplazamientos. El método del principio estacionario de la energía potencial, que también se conoce como el método de los desplazamientos virtuales. Bueno, ¿cómo le hago para conocer estos desplazamientos? Primero, determino el grado de hiperestaticidad. El grado de libertad. Determino el grado de libertad. Es 12. Entonces tengo que tener una matriz de 12 por 12. Bueno. Ya una vez que tengo los grados de libertad, que son 12, que son los que voy a conocer, ¿qué es lo que hago a continuación? Voy a escribir la energía en función de los desplazamientos. Y los desplazamientos de las barras
en función de los desplazamientos de los nodos, de las coordenadas. Entonces, con esto voy a primero a poner aquí todas las coordenadas generalizadas. Voy a empezar aquí, podría empezar de cualquier otro lado. Voy a poner x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12. Ahí están los 12 desplazamientos. Ahí están los 12 desplazamientos de los nodos. Ahora voy a escribir el desplazamiento de cada barra, ¿no? De todas estas barras que vimos que son 13 barras, obtendría el desplazamiento de la barra 1, de la barra 2, de la barra 3, de la barra 4, de la barra 5, de la barra 6, de la barra 7, de la barra 8, y así voy, 8. Esos desplazamientos los voy a poner en función de los grados de libertad, o también llamados coordenadas generalizadas. Tomo la barra y la pongo en función de x1 y x2, porque aquí vale 0 y 0. Y cada una de las barras los pongo en función de las coordenadas generalizadas. Ya tengo los desplazamientos en función de las coordenadas generalizadas. Paso 2. Paso 3. Calculo la energía potencial calculo una energía potencial de cada una de las barras, ¿no? Sería la energía interna. Y luego calculo la energía potencial de las fuerzas que están aplicadas aquí. Por ejemplo, aquí le puse X1 y X2. Entonces, ¿cuál sería la energía, el trabajo externo, la energía potencial externa? 4.5 por X2. Y aquí puse X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Entonces X8. 4.5 por X8. Y luego aquí X1, X2, X3, X4, X5, X6. 4.5 por X6. Ahí está el trabajo externo. Ya tengo el trabajo externo y ya tengo el trabajo interno. Lo sumo. Y esa es la energía total. Ajá. Esa es la energía total. Ya que tengo la energía total, o sea, el potencial, entonces lo derivo con respecto a X1, me da una ecuación. Con respecto a X2, me da otra ecuación. Con respecto a X3, me da otra ecuación. Me dan 13 ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones y encuentro, al resolverlo, me da una ecuación de 12 por 12, la resuelvo y me dan todos los desplazamientos de la estructura. Bueno, eso que les dije ahí, ya les expliqué eso, qué es lo que vamos a hacer en cada estructura. Haríamos eso, es muy rutinario, esto no lo podemos hasta programar. Entonces, vamos a regresarnos acá. Vamos a regresarnos a ver el procedimiento del método. El procedimiento del método, entonces, sería este que está acá, que está numerado. Son 10 pasos o 9 pasos los que tengo que hacer. Pues antes de retirarnos, vamos a trabajar con esos 10 pasos. Empezamos. Dice, procedimiento del método. 1. Está el ejemplo y luego pongo el procedimiento, ¿no? Ya después ya no lo pongo, ya aquí ya después ya lo hago. ¿Qué se hace? Primer paso, obtención de los grados de libertad. Segundo paso, selección de las coordenadas generalizadas. Tercer paso, determinar los desplazamientos de las barras en función de las coordenadas generalizadas. Cuarto paso, ¿dónde está el cuarto paso? Cuarto paso, cálculo de energía potencial interna. Aquí está la interna. Quinto paso, calculo la energía potencial externa. Quinto paso. Sexto paso, sumo las dos energías, la externa y la interna. Séptimo paso, aplico el principio estacionario de la energía potencial, o sea, derivo. Aquí está. Aquí dice 7 pasos. Solución del sistema de ecuaciones. No, aquí está.
Sexto paso. Aplico el principio estacionario de la energía potencial, que es derivar, ¿no? Derivo. Una vez que ya tengo las ecuaciones, soluciono el sistema de ecuaciones y encuentro los desplazamientos de los nodos, o sea, X1 y X2, X3, los que sean. Luego calculo los desplazamientos con la ecuación 2. Estos son los desplazamientos de las barras. Calculo la energía interna de cada barra, ¿no? Con esta expresión calculo la energía interna de cada barra. Y finalmente calculo las reacciones de la estructura. ¿Cuántos pasos fueron? ¿9 o fueron 8? Fueron 9 pasos, ¿no? En realidad son 10 porque el último paso es cálculo de las reacciones. Bueno, ahorita me comentan si lo ven difícil, lo ven fácil, pero ya es el mecanismo, ¿no? Primero, calculo el grado de libertad. Selecciono las fuerzas redundantes. Expreso los desplazamientos de cada barra en función de las coordenadas generalizadas. Calculo la energía potencial interna. Calculo la energía potencial externa. Sumo las dos energías y encuentro el potencial. Aplico el principio estacionario de la energía potencial, que es derivar esa función en términos de X1, X2, X3. Obtengo un sistema de ecuaciones y resuelvo el sistema de ecuaciones y me dan los desplazamientos. Y con una fórmula que vamos a determinar, encuentro las fuerzas internas de cada barra. Como ya conozco las fuerzas internas de cada barra, entonces calculo las reacciones de la estructura. Sí, sí quedó más o menos. Entonces, ya me pasé un poquito, estoy exactamente en mi hora. Entonces, es lo que voy a hacer acá. Miren, este ejemplo lo voy a volver a hacer otra vez la siguiente clase. Son dos barras. Aquí están fijas y aquí están fijas. Un nodo móvil se puede desplazar. ¿Cuántos grados de libertad tiene la estructura? 1, porque nada más está este desplazamiento de aquí, ¿no? Estos desplazamientos de aquí lo obtengo por geometría, pero no me gusta. Yo se las voy a decir por medio de una regla que vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces, se obtienen los grados de libertad. Son 3 nodos por 2 desplazamientos, son 6. Son 5 restricciones, 2 en A, 2 en B y 1 en C. 6 menos 5 igual a 1. La estructura tiene un grado de libertad. Ese grado de libertad les voy a llamar X1, que es este que está acá, X1. Selecciono la coordenada generalizada, es X1. Determino los desplazamientos. Voy a trazar esta barra y voy a trazar esta otra barra. Y les voy a enseñar una ley para poder encontrar el desplazamiento de esta barra. Para encontrar de 1 y para encontrar de 2. X1 es la única coordenada que tengo. Esta sería encontrar los desplazamientos en función de las coordenadas generalizadas. Aquí está la barra. Entonces encuentro el desplazamiento de esta barra en función de esta coordenada generalizada y de esta barra en función de esta coordenada generalizada. Ya estuvo. Vamos a ver una forma para poder determinar la energía potencial de una barra interna. Aquí ya la tomo como que ya la deduje, pero la voy a deducir la próxima clase. Y la fórmula dice que es igual a EA entre 2 veces LI por el desplazamiento que tengo. Como EA, el módulo de elasticidad axial, el área de la sección transversal y la longitud de la viga es dato, pues sustituyo sus valores. Y solamente me queda la energía de una barra en función del desplazamiento de uno, que está en función de las coordenadas generalizadas, ¿no? Esa es la cuestión, que en este caso es 1, ¿no? Entonces ya tengo la energía interna. Ahora calculo la energía externa. La energía externa simplemente es la fuerza por el desplazamiento, es el trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento, pero como aquí lo convertí en energía,
le pongo signo negativo. No me hablan a mí, ¿no? ¿Verdad? Le pongo la energía externa. Sumo las dos energías, la interna sí y la interna C, y me da esta expresión. Como nada más tengo una coordenada generalizada, derivo esta con respecto a x1 y la igual a 0. Al hacer esto me da una sola ecuación, que es esta, no con una incógnita. Despejo aquí la incógnita, no invierto ni nada porque es muy simple el problema. Tiene un grado de libertad de estructura y me da que este es el desplazamiento. El desplazamiento de cada barra, como esté en función de x1, lo sustituyo y me da el desplazamiento de cada barra. Ya una vez que tenga los desplazamientos de cada barra con esta fórmula, que la puedo deducir la próxima clase, entonces la fuerza en la barra 1 lo multiplico por el desplazamiento de 1 que ya conocí aquí arriba. Y la fuerza N2, ¿no? Entonces con esta expresión, pero como ya conozco D2 que está dada aquí, calculo la fuerza. Y me dice que la fuerza equivale a 3.9 toneladas y esta fuerza vale 2.5. Uno está sujeta a tensión y la otra también está sujeta a tensión, ¿no? Y estas fuerzas que tengo acá en la estructura original, ¿qué es lo que hizo todo el método? Me calculó el desplazamiento debido a estas cargas que tengo, a 7 y a 8 me calculó el desplazamiento. Me calculó la fuerza interna de cada barra. Y con esta fuerza interna y las ecuaciones de equilibrio, puedo saber cuánto vale este desplazamiento, puedo saber y cuánto vale este otro. Esta es una estructura simple, pero una estructura como el arco que vimos de nervadura, exactamente, nada más que hubieron ustedes que ahí no me daba una ecuación, ahí me daban 12 grados de libertad, por ejemplo, por tanto tenía yo una matriz de 12 por 12, me dan 12 ecuaciones con 12 incógnitas, pero la rutina es exactamente la misma. Bueno, entonces, si tienen algún comentario, lo vemos. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren que yo les repita la clase la próxima o quieren que yo vaya haciendo más ejercicios, no? Sí, profe, yo Nada comentario. ¿Podríamos ver como más ejemplos más dinámicos para poder ya entenderlo? Bueno, ejercicios ya en físico para... Ándale, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Podemos ver otros 2, 3 ejercicios más, ¿no? En la próxima clase. Para ver esos 2 ejercicios más, es más, déjenme ver aquí en mi plataforma. Entonces, hay aquí. Creo que ya desaparecí no. No, aquí está. Lo cambio. No, ya los aparecí. A ver, ¿cuál es? No, creo que sí ya. Creo que Profe, no hay ningún problema que me salga de la clase. Es que tengo otra clase. No, ya puedes salirte, ¿eh? No, los comentarios que hagamos ya están fuera de clase acá. Quiero ver. Ok. Sí, puedes retirarte. Aquí tengo. Muchas gracias, profe. Órale, pues, hasta luego. Es el mismo, ¿verdad? La que llegué. Lo que pasa es que tenía yo el libro de ejemplos y lo barrí, ya me lo llevé. Pero la próxima clase de ahí sacamos más ejemplos y podemos ver más. Vamos a ver ejemplos y luego ya podemos regresar a la deducción, ¿eh? Yo digo que podemos regresar a la deducción porque con los ejemplos, pues ustedes ya se van a dar más cuenta de la herramienta. Lo que podemos hacer también es que yo les ponga un ejemplo aquí mismo y ustedes lo hagan sencillito, lo hagan en su libreta que estén trabajando ahí para que lo aprendan. Y el fin de semana, el sábado, les mando el problemario y el problemario trae 2 ejemplos a resolver, 2 ejercicios para resolver ustedes, ¿no? Entonces yo hago otros y ustedes hacen esos 2 en esta semana. No me los van a mandar, ahí los van almacenando, pero vamos a ir viendo cada uno de los ejercicios que ustedes tienen para me lo mandan juntos porque si me los mandan por separado,
luego me va a costar estar revisando y si me los mandan todos juntos en PDF, pues me meto y ahí lo reviso todo, ¿no? Pero sí les voy contestando preguntas, así como estamos ahorita platicando, ¿no? En los que tengamos y hacemos más ejemplos. Bueno, ya los dejo porque miren, la compañera ya se fue, tenía trabajo y yo aquí todavía estoy con ustedes, pero luego me tomo 10 minutos para desayunar, almorzar. Bueno, los veo, muchachos, luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Bye, profe. profe. No, profe. Profesor. Hasta luego, profe. Gracias. No, Inge, Hasta muchas luego. gracias. Vamos, profe. Ya, también ustedes ya. Ya.